Mónica, vos sos masoquista. Hello. Masoquista, volver con el mismo docente. A ver, podías haber probado otra cosa, a ver si te iba mejor. Es el destino, es el destino. No sé si es el destino, porque me parece que había muchos niveles 3. Volver a elegir el mismo docente me parece que autoinfligirse un castigo. No, para Ya nada. El resto lo va a entender con el paso del tiempo. Okay, let's see. Santiago, do you have a camera? Hello, Simon, teacher. do you No, have a sorry. camera? Well, don't you have have a to camera. fix it, Santiago, because it's a requirement for level 3, for all levels, okay, camera. Okay. Okay? Okay. All right. Bien, lo tienen que solucionar cuanto antes. ¿Mm? Simón, do you have a camera? Ni cámara ni micrófono, Simón. A ver si me escribe algo. Okay. Marinés, hello. Do you have a camera? Candelaria. Hello. Marinés. Alfonsina. Hello, Constanza, Alfonsina, do you have cameras? Yes, wait a minute. Yes, okay. Yes, it's important that you have your cameras on, okay, because otherwise I feel like I am alone in the class, and also because I want to see your faces, y necesito verles las caras, porque cuando se empiezan a poner medio violetas y los ojos medio espiralados, significa que tengo que slow down, ok, entonces necesito ver la cara, si se están desmayando o no, o si, claro, sí. A mí me ayuda el lenguaje corporal para ver si están totalmente what. Okay. Well, do you come from level 2? Well, Monica comes from level 2. And Yes. what about the rest? Yes? Level 2 and 1. Okay, 2 and 1, all right. ¿Hay alguien que venga paracaidista, que haya rendido el placement test y lo haya puesto en nivel 3? Yes. Joaquín, ok, good. Me, teacher. ¿Alguien más? Santiago. Santiago, ajá. Okay. Bueno, I suppose you have already started with I suppose. Es una forma de decir, porque como tarea no he visto nada hecho en la plataforma, claramente, ¿sí? Pero quiero creer que entraron en algún momento, ¿o no? Yes. Me interesa sobre todo a la gente que nunca trabajó con la plataforma. Yo les voy a compartir la plataforma para que ustedes vean más o menos de qué se trata. Por supuesto que ustedes no van a ver todo esto, ¿eh? Acá están todas las unidades, pero ustedes solamente van a ver la unidad 1, que es Jobs, para tener esta solapita, para la gente que nunca trabajó con los cursos intensivos virtuales. Las plataformas normalmente se habilitan, la unidad nueva, todas las semanas tienen una unidad nueva, ¿ok? Every week you have a different unit, ¿ok? The first week, unit 1, week 2, unit 2, week 3, unit 3, week 4, unit 4, y así vamos. There is one unit that is going to take two weeks, because it's a very long unit. That is unit 5. Es la única unidad que nos va a llevar 2 semanas. Entonces, las unidades, estas solapitas que ustedes ven, yo les estoy mostrando todo el programa, pero ustedes van a ver solamente la que tienen habilitada, que es la número 1.
ya se habilitó, digamos, creo que se habilitó el lunes, pero normalmente se habilitan los viernes a última hora, ¿m? O los sábados a primera hora, cosa que si ustedes tienen más disponibilidad durante el fin de semana, pueden, en cierta forma, adelantar el fin de semana, ¿sí? Entonces, cuando tengamos clase el lunes que viene, yo ya voy a ir a la unidad 2, o sea, por eso ahora voy a dar un pantallazo de la unidad 1, pero la semana que viene yo ya voy a empezar con la unidad 2. Por supuesto, if there are questions, if you want to make questions or you don't understand, okay, you're going to ask me. Okay, yes, clearly. But, por eso esto implica ser muy organizados en cuanto al trabajo en la plataforma, ¿sí? Porque si ustedes se dejan estar, va a llegar un punto donde no van a poder ni hacer todas las actividades, ni aprender tampoco, ¿sí? Esto yo se los digo puro, en español puro, para que quede claro y no haya dudas con respecto a esto, ¿sí? Ya en nivel 3 ya hablamos todo el tiempo en inglés, pero quiero asegurarme que ustedes, para la gente nueva, cuando ustedes ingresan a la plataforma, tienen sobre la materia, y acá tienen toda la información que tiene que ver con la duración del curso, con la carga horaria, con los aranceles, con el inicio de clases. Nosotros empezamos el 8, con el fin de clases, que termina la semana del 24, nosotros vamos a terminar el 26, porque es miércoles, con la asistencia, que tienen que tener el 50% de asistencia, el 50% de actividades completadas, la nota mínima para aprobar los exámenes, que es 4, que corresponde, según al baremo de la universidad, al 60%, el vencimiento de las cuotas, y esto también me interesa marcarlo porque por ahí me mandan mensajes y me dicen no puedo acceder a la plataforma, y es probablemente porque no hayan pagado la cuota. Están como medio piqui con el tema de las cuotas, y si ustedes no las pagan en tiempo en forma, o no las recibieron, o no se registraron, les van a bloquear la plataforma, ¿entienden? Entonces es necesario que ustedes vayan pagando, digamos, en tiempo y en forma. Si aún así les bloquean la plataforma y ustedes tienen el pago registrado, siempre van a tener la posibilidad de, por acá tienen un mail, acá, donde mandar y preguntar por qué tienen bloqueada la plataforma, si ustedes pagaron, a lo mejor tengan que mandar el comprobante de pago, qué sé yo. Las redes sociales, todo el programa que vamos a cubrir, que es bastante extenso. Es un programa, nivel 3, no es un nivel fácil, ¿sí? Es un nivel que tiene mucho contenido gramatical, mucho contenido de vocabulario, mucho contenido. Entonces, es primordial que ustedes vayan semana por semana, porque si no, la cabeza no les va a permitir incorporar toda la información que tiene la plataforma, ¿sí? Es un nivel donde van a aprender un montón de cosas, porque claramente después cuando vayan a nivel 4 se van a dar cuenta que nivel 4 no tiene tanta carga de información como nivel 3. Van a notar un salto importante entre el nivel 2 y el nivel 3. Entonces, en ese lugarcito que yo les estoy marcando, que es información sobre la materia, tienen mucha información, ¿sí? Creo que también tienen, bueno, acá no les cargaron las fechas de los exámenes, pero ya se las van a cargar cuando estemos más cerca de la fecha de los exámenes. Les puedo adelantar un poco, pero el primer parcial, pues son 2 parciales. El primer parcial es la semana del 13 de marzo.
Normalmente esa semana no tenemos clase, pero debido a que hemos empezado un día después, digamos, hemos perdido un lunes, no es que lo hemos perdido, pero así fue el programa, entonces siento como que para que tengan todas las clases dadas, entonces ese 13, que es la semana de exámenes, voy a dar clase el 13, ¿sí? Claramente va a ser una clase de repaso, entonces por ahí la pueden utilizar, porque como tienen toda la semana para hacer el examen y ustedes deciden cuándo van a hacer el examen, normalmente es de lunes a jueves, que pueden decidir en cualquier horario que hacen el examen, entonces esa clase del lunes 13 de marzo, la podemos usar para repasar. Y el miércoles siempre tomo los orales, que después yo les voy a mandar una planillita para que ustedes se vayan anotando en qué horario van a rendir el oral, dentro del horario de clase, claramente entre las 5 y las 7, bueno, a lo mejor Mónica quiere rendir con Santiago, y entonces se anotan a las 17, y a lo mejor Candelaria quiere rendir con Joaquín, entonces se anotan a las 17:15. Entonces, para que no estén todos en la sala de espera, puedan usar sus tiempos para repasar, ¿sí? Entonces van a ir entrando a medida que, eso más cerca de la fecha de examen, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el parcial 2. El parcial 2 es el 17 de abril, en la semana del 17 de abril. Y entonces el 17 de abril, que es lunes, vamos a hacer una clase de repaso, y esa clase también la estoy recuperando del feriado de carnaval, ¿sí? Para que ustedes no pierdan nada de clase. Entonces, el feriado de carnaval, que es un lunes, no el lunes que viene, pero el otro, como por ahí ustedes organizan otra cosa, y si yo estoy disponible, pero por ahí doy clase y la mitad se fue a otro lado, entonces, listo, bueno, directamente lo tomamos al feriado, y esa clase la recuperamos la semana del 17 de abril, que nos sirve como repaso para el segundo parcial. Y el 19 de abril, que es miércoles, otra vez rendimos el oral. La siguiente semana es la semana de recuperatorios, ¿sí? Entonces, el lunes no tomo clase porque tomo los recuperatorios, y el miércoles tenemos la clase de cierre, que sería el 26 de abril, ¿sí? Todo eso después yo se los puedo volver a mandar por WhatsApp, ¿sí? Pero aparte va a ir apareciendo, no sé por qué no han cargado en este curso en particular, en este nivel en particular no han cargado las fechas de exámenes. Acuérdense que tienen que aprobar los 2 exámenes, porque si no aprueban el parcial 1, lo tienen que recuperar en la semana de recuperatorios, y si no aprueban el parcial 2, lo mismo. Y si no aprueban una parte del parcial 1, ya sea el oral o el escrito, también lo recuperan la semana del recuperatorio, ¿sí? No es que tienen que rendir todo, ¿sí? Si aprobaron el escrito pero no aprobaron el oral, bueno, recuperan el oral, ¿sí? Si bien en actas van a figurar como que no aprobaron nada, yo voy a tener constancia en mis registros de que ustedes solamente tienen que recuperar una parte, ¿sí? Para que ustedes se queden tranquilos. Puede pasar porque les fue mal o porque les surgió algún imprevisto y no pudieron rendir, ¿sí? Para los que son nuevos, sepan también que hay un día, que es el viernes de la semana de exámenes, tanto del parcial 1 como del parcial 2, como del recuperatorio, que se llama, es para rendir si tuvieron un problema técnico, que puede pasar, que están rindiendo el examen, les cae un rayo y les incendia la computadora, que podría ser una situación, ¿sí? O cayó piedra y se les cayó el techo, y entonces, bueno, saquen foto, captura de pantalla o foto, o ustedes desnucados en el piso, y digan, tuve un problema y no pude rendir, ¿sí? Normalmente son problemas técnicos, ¿sí? No están contemplados los ciclones ni los terremotos, que yo sepa. Por eso me parece, Bonnie, me parece que siempre decían captura de pantalla con el problema técnico, ¿sí? Pero supongo que si hay un terremoto, podría ser un justificativo si ustedes no se vayan a una obra en construcción y digan se me cayó el techo, porque tampoco es creíble, ¿sí? Igual.
Entonces, para esas personas, tienen un mail a donde mandan la captura de pantalla que tuvieron el problema técnico, que se apagó la compu, o no sé, se les cayó el wifi o algo así, y entonces les dan la posibilidad y les habilitan a ustedes en particular para que rindan el examen, ¿sí? Que es el viernes. No es el mismo examen, pero es con los mismos contenidos, claramente, ¿sí? Eso básicamente para los chicos que nunca cursaron en este tipo de cursos virtuales, ¿sí? Se llama recuperatoria, no, se llama parcial 1 por problemas técnicos, algo así. Eso va a salir más cerca de la fecha del parcial y les van a dar toda la información que van a necesitar con respecto a la duración del examen, para que ustedes también se tomen el tiempo, no estén demasiado tiempo, parece que va a durar un tiempo limitado, 2 horas, y entonces si ustedes no terminaron, se les cierra la pantalla y ya no pueden cargar nada más. Entonces, para que ustedes también administren sus tiempos, no estén demasiado en una actividad. Si no les sale, y bueno, avancen, y después si les sobra tiempo, vuelven y tratan de completarla, o mejorarla, o corregirla, o lo que sea. Pero no se detengan 1 hora y media en una actividad, porque se les va a cerrar la plataforma y ya no hay, ya no se puede, ya lo que quedó, quedó, y lo que no, no. ¿Entienden? Bueno, básicamente eso. También mandé un link en el foro porque este es el grupo donde cargué mal la hora, ¿no? Este fue el grupo que cargué mal la hora. Ah, bueno, volví a mandar con la nota con la hora corregida, y le mandé un link para que ustedes se conecten al WhatsApp, ¿ok? Para que tengamos una forma de conectarnos un poco más, eh, yo les estoy compartiendo eso, bueno, no importa. Estoy buscando, se lo estoy por copiar de nuevo al link, porque veo que no se unió mucha gente, salvo Mónica y no sé qué, alguien más. Hasta Summer. Les voy a pedir que además de unirse, me manden un dedito o algo, porque si no, no me sale el nombre de ustedes, ¿me entienden? Me sale nada más que tal número se unió, ¿ven? Por ejemplo, Candelaria escribió algo, Joaquín escribió algo, Mónica escribió algo, y por eso los tengo, pero si no, no tengo. Entonces manden un dedito o algo para que yo sepa. Lo voy a copiar acá en el chat para que ustedes lo tengan. Pero igual yo lo mandé por foro a eso, ¿sí? Bueno, básicamente eso. Bueno, es una vía un poco más, más comunicativa, inclusive, bueno, porque por ahí me quieren hacer una pregunta por privado, bueno, me la mandan por privado, no hay problema, pero bueno, una vez que yo los tengo ahí ya con el nombre, ya sé a qué curso pertenece, de dónde es, porque si no se me hacen, tengo muchos cursos, entonces no, con el número me tengo que poner a tantear quién me está mandando esto, ¿sí? Entonces, no se agenda el nombre hasta que ustedes nos mandan algo. Bueno, básicamente eso. Entonces, ¿qué es lo que esto es lo que les aparece donde dice sobre la materia, ¿sí? Y después, bueno, ustedes van a tener esto que les voy a mostrar ahora. Claramente, lo único que tienen habilitado es la unidad 1. La semana que viene, el viernes a última hora o el sábado, se va a habilitar la unidad 2, y así, y así en más, digamos, ¿sí? La semana 1 la unidad 1, la semana 2 la unidad 2, la semana 3 la unidad 3. La unidad 4 siempre es repaso de la unidad 1, 2 y 3, o sea que no incorpora contenidos adicionales, no hay contenidos extras, pero sí hay mucho repaso de estas 3 unidades. Por eso se hace antes del primer parcial. Lo mismo en la unidad 8, que es consolidación, que es repaso de las unidades 5, 6 y 7. Entonces, está bueno poder hacerlas para
para repasar, claramente. Bueno, dentro de las unidades, cuando ustedes entran a esta unidad, se van a encontrar que al abrirla a la unidad, tienen todas las cosas que vamos a ver dentro de esta unidad. Tenemos el listening, tenemos el reading, grammar, grammar 2, tenemos listening, vocabulary, speaking, writing, and extra activities. Entonces, lo ideal es que ustedes vayan parte por parte, haciendo las actividades de cada unidad. Cronológicamente, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, ustedes abren la primera pestañita, acá tienen la tabla de contenidos, por ejemplo, esto es lo primero que van a ver, some idiomatic expressions, and you have two idiomatic expressions, like burn the candle at both ends and call it a day, okay? Call it a day. Can you, any questions? Porque ya estoy por empezar con la unidad 1. ¿Alguna pregunta que se quedó de lo que presenté antes? Igual después me pueden volver a preguntar, pero bueno. Let's start with unit 1 and tell me, what's the meaning of burn the candle at both ends? Does anyone know? And what about call it a day? No? Okay, so burn the candle at both ends. It means to go to bed late and get up early. That's the meaning of that idiomatic expression. It means go to bed late and get up early. And let's call it a day. Let's call it a day, we generally say. It means when, well, suppose I give you lots of information about the class, and okay, or grammar topics or vocabulary, and I say, well, let's call it a day. That is enough, okay? Let's finish, okay? Let's call it a day. Or suppose you are in the middle of, you're moving houses and you were ordering and cleaning and moving furniture. Well, okay, so let's stop. Let's call it a day. That's enough for today, okay? So that's the meaning of that idiomatic expression, okay? That is the first thing that it appears in at the beginning, okay? So idiomatic expressions. Bueno, siempre que tengan una flechita, significa que esta solapita va a continuar. Y de hecho, nosotros estamos en la número 1. O sea que estas dos no están marcadas en azul. ¿Qué quiere decir? Que todavía hay más información, ¿sí? And here it says, are you a job master? Are you a job master? Ok, acá hay un cosito que... And here you have different jobs in Argentina. This is an activity for you to do, okay? You choose, okay? What is the most common job in Argentina? What do you think is the most common job in Argentina? For me, it's the salesperson. A salesperson, okay? I think it's right. Okay. Then you go to question number 2. According to a survey in Randstad, how many people like their job in Argentina? Well, it's a survey. Okay? What do you think? $30. No. Okay, well, you do the job, okay? It's more than that. I thought it was 32.
but it's not correct. Okay, let's go to the next, because this is the beginning. Y acá tenemos something that we are also going to discuss in the class. These are quotes. Okay? Quotes are things that people said. In this case, Confucius and Steve Jobs. Let's see if you can tell me the meaning of these two quotations. Confucius says, choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Can you interpret that quotation? What do you think it means? Choose a job you love and you will never have to work in your life. Sorry, what's the meaning of quotes? Is what someone says, okay? Like famous things that people said in the past, okay? So Confucius was a person who was Confucio, okay? So he said something important, and one of his quotes was this. Vieron que siempre uno dice, bueno, como dijo, no sé, Descartes, o como dijo, no sé, San Martín, o como dijo, o sea, frases célebres dichas por determinadas personas, por eso están entre comillas, porque son frases textuales de esas personas, ¿sí? Entonces, so, Confucius said, choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Can you interpret that quote? Que si haces algo que te gusta. Okay. Interpret means interpret, not translate. Yes. Okay. So, in your words, Moni, how would you explain that? Yes, I love my job. Okay. So, if you like your job, I enjoy. okay. Yes. If you like your job, it's not a job. It's something like that. Yes. Okay. Because yes. if it is something that you like doing, it's not so hard. Okay. It is different when you don't like the job. When you don't like the job, well, yes, I work. Okay. So you are kind of, it's hard for you. But when you like your job, that is when you do, you like the activity that you do for a living. Okay. For example, I like teaching. Okay. So for me, it's not hard work because I like teaching. Okay. Good. So this is one of the quotes. And the other is, stay hungry, stay foolish. This is Steve Jobs saying that. Probably this is more difficult to interpret. Do you interpret it or not? I think that it's like if you work, you must grow up and okay, you must improve. This is what you mean? Yes. Okay, yes, this is the idea. Okay, stay hungry means be ready to learn more things. Okay, try to study more, try to learn more, try to improve. Okay, if you don't do that, you're going to be a shovel, poor in your job or in your career. Okay, so you should never be satisfied. Okay, you always want to learn more and more, do another course and study this and study that and learn this and learn that. Okay, otherwise you're going to be like como estancado, okay, como, okay, that you don't improve in your career or in your job. Okay, that's the idea of this
quote. Okay. So, bueno, para los que no conocen la plataforma, ahí ya terminamos con esta plataforma. ¿Por qué? Porque ya vimos que está en negro el último tema que tomamos, y cuando vamos acá abajo vemos que ya no hay más flechitas para seguir para la derecha. Quiere decir que esta solapa ya se acabó. Quiere decir que ya se acabó. No hace falta que ustedes vuelvan al menú inicial. Ustedes pueden seguir acá donde dice Focus on Reading y se les abre automáticamente la segunda solapita, que es Reading. Reading. ¿Ok? Y acá otra vez la tabla de contenidos. Esta unidad está basada en todo lo que tiene que ver con empleo, trabajo, desempleo, CVs, o sea, los currículums, cartas de presentación, todo lo que está relacionado a empleo, y hay mucho vocabulario, ¿sí? So, one of the activities before reading, before going to the reading, okay, because va a estar acá el reading, okay, is what aspects make a good job? And here you have different qualities that may be important for you when you consider a job. Okay, so in your opinion, which qualities in this group are the most important or the least important when you choose a job? What do you think? When has a good environment. When it has a good environment, okay, that is when you are comfortable in the place where you work, okay. Any other opinions? When allows you to travel and get to know different people and cultures. Okay, for you that is important, okay. Any other thing that you consider important when choosing a job? Yes. Doesn't require working long hours. Okay, could be. You are thinking on because you don't want to work long hours, and this is another important thing to consider. All right. It's curious that nobody talked about salary. Okay, three important things, and nobody mentioned salary. Well, probably, I mean, for me, salary is important, but really, I think it's more important to be in a very relaxing environment, definitely, okay? Yes. Because sometimes you can have a good salary, but the environment is aggressive, or your co-workers are kind of nasty or whatever. So for me, the environment is a very important thing, okay? So money, of course, is important, but any other thing that you consider important? Promotion opportunities? Is it important? For example, the items that say is close to your house. Now, very people want to work in her house, their at home. House. At home. At home, yes, okay. At home. Yes, many people, yes, like working at home, so probably that could be a choice for some people. All right. Yes, definitely. Yes. Yes. In fact, I have the possibility of teaching English at a university in a classroom in the building, and I chose a virtual because, well, in the morning I go somewhere else and I want to stay at home in the afternoon, okay? So probably, yes, you choose a job because it's close to your home, okay. Well,
here the platform continues with the reading, okay? This is the reading activity. You have some, here it says, click here and read the text. I'm not going to do it in class because this is work for the platform, okay? Here is the answer key. Here you have some jobs. Chocolate taster, that is my favorite, okay? Well, then you have this type of activities. Now we're going to work with adjectives, okay? And this is, I want to show this because I said that there are many activities that are self-correction activities. Most of the activities are self-correction, yes? But there are other activities I have to correct. Y de esas actividades, porque de las otras yo no tengo control de lo que ustedes hacen o dejan de hacer, porque a mí no me queda control, salvo que entre en la plataforma al mismo tiempo que Candelaria y vea que como usuario está Candelaria, no tengo forma de saber si ustedes hicieron o no hicieron. Pero las actividades que tienen que entregar, esas sí las tengo que ver yo y las tengo que corregir y les tengo que dar el feedback. ¿Sí? Les tengo que dar el feedback. Pueden ser actividades de writing, pueden ser actividades de speaking, en cuyo caso van a tener que cargar un audio, pueden ser actividades de distinta naturaleza, digamos, opiniones o lo que fuera. Cuando hablamos de que tienen que tener el 50% de las actividades hechas, me refiero a esas, porque como les dije, de las otras no tengo control para saber. Entonces, quiero que quede claro que como las unidades se van renovando todas las semanas, yo no voy a estar hasta la unidad 8 corrigiendo la unidad 1. Olvídense, no hay, no way, ¿ok? Entonces, yo voy, para que ustedes sepan, yo voy a corregir las actividades desde el lunes que empieza la semana hasta, supónganse, el martes de la semana siguiente, ¿sí? El martes voy a empezar con la unidad de esa semana hasta el otro martes. O sea que tienen tiempo suficiente para ir cumpliendo con todas las actividades. Los cursos intensivos necesitan de una organización, de que sean sistemáticos, de que sean responsables. No pueden dejar de hacer las actividades eternamente. Esta unidad tiene un writing súper importante. Ya me pasó en el nivel 3 de primavera que muchos no lo hicieron y después tuvieron problemas en el escrito, porque justo tomaron ese writing, por ejemplo, ¿ok? O justo yo pregunté en el oral, no me acuerdo cuál fue la razón, pero entonces, o fue el recuperatorio, no me acuerdo. Entonces, los writings son muy importantes. Entonces, por ejemplo, en esta acá, cuando ustedes carguen algo, por ejemplo, acá dice, now it's your turn to talk, y hay un Padlet. Ustedes tienen que buscar su Padlet, tienen que buscar el curso de ustedes, que es el 1350, y tienen que entrar ahí, y bueno, y ahí se va a cargar la hoja, digamos, y les va a dar el instructivo para que ustedes suban el audio. Para que ustedes suban el audio. Yo vuelvo a insistir, sobre todo porque acá nadie me conoce, pero sí quiero decirles, los ejercicios que ustedes tienen que hacer y que yo tengo que corregir y que tengo que tener registro de que los hayan hecho, los corrijo yo nada más, ¿sí? O sea, el registro es para mí, no es que, porque por ejemplo la asistencia, yo tengo que tomar asistencia, pero la asistencia la tengo que cargar en la plataforma
porque la coordinadora quiere saber quién estuvo presente. ¿Entienden? Entonces, antes era una cuestión mía, nada más que yo tomaba asistencia, ahora no. Ahora la coordinadora, no sé, el director del cultural, no sé, todos quieren saber quiénes estuvieron presentes. Entonces, que ya no puedo cancherear más, ¿sí? Bueno, pero esto lo controlo solamente yo. Entonces, ¿a qué apunto? Si en algún momento ustedes tienen alguna dificultad para cargar un audio, para cargar un Word, un writing, ¿ok? Porque, no sé, la plataforma no les deja, no saben cómo hacerlo, o todavía no están muy cancheros con ese tema, bueno, yo les voy a poner en el WhatsApp mi mail. Lo pueden mandar por mail, lo pueden mandar por WhatsApp. Si no saben de algún programa para grabar audios, bueno, mándenme un audio por privado y me digan, profe, esta es la actividad tal, para que yo sepa que la hicieron. O sea, yo les doy muchas posibilidades, porque yo sé que por ahí, a mí, bueno, ahora estoy un poco más canchera, pero al principio tenía que subir audios y bueno, me tuve que poner a googlear cuáles eran las mejores aplicaciones para audio. Yo sé que ustedes también se empiezan a mandar información, usar tal aplicación que está bárbara, que es fácil, que la podés cargar fácil. Yo sé que ustedes lo hacen, pero bueno, por las dudas, alguien me diga, no lo hice porque no sé cómo hacerlo. Bueno, yo les doy las opciones, ¿sí? Hasta les doy la opción que me escriban por WhatsApp, por privado, para que no todo el mundo lea el writing, o me manden por mail, en un mail el writing, o me lo manden, no me lo manden en PDF porque a mí me complica tener que desbloquear, o sea, convertirlo a Word para poder editarlo y todo eso. Entonces, una cuestión de practicidad nada más, o lo copian en el mail o me lo mandan en Word para que yo pueda darles el feedback, porque a mí me gusta subrayar, me gusta marcar con color, me gusta poner cosas entre paréntesis, y el PDF tengo que convertirlo entonces me están complicando la tarea, ¿sí? Entonces, pero bueno, pero la idea es que no se queden sin hacer la actividad porque no saben qué programa usar para el audio, o cómo cargar un Word o lo que sea. Pero sí, fíjense que cuando carguen algo, siempre sea en el grupo de ustedes. Esto pasa con los Padlets y pasa con muchas actividades que van a tener en la plataforma, ¿sí? Bueno, give me a second. Porque antes de empezar con esto, we're going to review, okay? In this unit, what you're going to have is the use of comparatives and superlatives. That is really is revision of level 2, because you already saw that in level 2, comparatives and superlatives. But I would like to have a short revision as regards adjectives, okay? So, I'm going to show you some adjectives, and let's see if you can. How stupid I am. Here it is. Okay. Let's see if you can tell me the opposite of these adjectives. What is the opposite of these adjectives? What is the opposite of expensive, for example? Cheap. 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 Okay. What is the opposite of fast? Slow. 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 Very good. Okay. The opposite of dirty? Clean. 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 Okay. Easy? Hard. Hard. difficult, Difficult or hard? Both are okay. Good. hard, Near? Far. Far? far, Fat? Skinny. slim, Okay, could be slim. Which other did you say? Skinny. Okay, be careful with skinny, okay? Because skinny
has a negative connotation, okay? Well, fat has a negative connotation too, okay? Pero ahora con esto de la discriminación, fat, we prefer to say oversized or overweight, okay? So fat está teniendo como una connotación medio negativa. Y skinny definitivamente tiene una connotación negativa, especialmente cuando hablamos de personas que sufren de eating disorders, ¿ok? Entonces skinny es como que flacucho, criado, o sea, tiene como una connotación negativa, ¿sí? Thin is okay, slim is okay. All right. What about high? Short. No. No. High, for example, when you talk about a mountain or when you talk about a building, the opposite is low. Low. Okay? Okay. Okay, what about wrong? Right. Right. Correct. Right. Correct. Rich. Poor. Poor. Good. Bad. Okay. Beautiful. Ugly. Ugly. All right. Weak. Strong. Okay. Yes. Empty. Full. Full. Okay, full. Yes. Okay, blonde. Well, really blonde. There's no opposite for blonde. I do not agree because blonde. Black. Yeah, but only when you refer to hair, okay? Blonde hair, dark hair, okay? No, it's not because it's the opposite. Okay, tall. Short. Short. Okay, short. Short, okay? Different, ahí tienen el opuesto de tall, okay? For a person, tall or short. Pero si pensamos en short for objects, what is the opposite of short? For a ruler, for a river. Long. Long. Okay. Entonces depende de qué estemos hablando. Tall, tall y long. Okay. And young. Old. Older. Old. Old. Young, old. Y si hablamos de personas, y si hablamos de edificios, old, the opposite is New. New. claro, new. Okay, could be. New. So it depends on what we are talking about. Okay, what we are talking about. Great. Well, as in this unit, in the first grammar topic that we have in this unit, we have the use of comparatives and superlatives. So I'm going to show you some other opposites, okay, for you to have, and we're going to review comparatives and superlatives, okay. Well, here I included, okay, like happy, sad, big, small, hot, cold, fast, slow, wet, dry, black, white, nervous, relaxed, clean, dirty, sick, healthy, poor, rich, full, empty, strong, weak, noisy, quiet, hard, which is another meaning of hard, también puede ser difficult, okay, soft, or difficult, easy, or hard, easy, dangerous, safe, generous, selfish, cheap, expensive, lazy, hardworking,
beautiful, ugly, open, closed. Well, there are millions, okay? Early, late, tidy, messy or untidy, deep, shallow, tiene que ver con la profundidad, okay? Old, new, old, young, short, tall, short, long, for a letter, for example, okay? Light, dark, light, como heavy, light como de iluminado y light de liviano, y acuérdense que también tenemos el light de liviano de comidas, también usamos mucho el light, okay? Well, and remember, I suppose you remember the rule when you compare two objects or two elements. When you compare two people or two buildings or two situations, okay, you have to consider if the adjective you are using is long or short, because the construction is going to be different, okay? If the adjective is long, we use one construction, and if it is short, another one. Most adjectives are short, most, okay? Because if you take a look at my list, okay, ven que poquitos que son los long, de los que cité recién, puede que haya otros, okay? En comparación a los adjetivos que se consideran cortos, okay? Now, ¿qué pasa when we compare two things with a short adjective? Suppose you want to compare two cities, and you use the adjective big. Suppose you compare Tucumán and Buenos Aires, and you want to use big and small. How can you compare Tucumán and Buenos Aires? What do you say? Buenos Aires is bigger than Tucumán city. Okay, Buenos Aires is bigger. So we add ER to the adjective because it's short, bigger, and we add the word than. Remember that in the comparatives, we always have two elements. Buenos Aires, Tucumán. Tucumán is smaller than Buenos Aires, okay? So when we compare, we have two elements, always. When the adjective is short, that is the case of these adjectives, okay? You are going to add er, happier, sadder, bigger, smaller, hotter, colder, than, okay, than, because you always have the two elements. So, for example, small, smaller, fast, faster, okay, entonces le agrega, pero siempre le tenemos que poner el than. Now, when the adjective is long, as in this case, nervous, como ya el adjetivo es largo, se acuerdan que no le poníamos el er, sino que agregábamos more. More. Entonces decíamos more nervous than, or more relaxed than, or English is more difficult than Italian, or I don't know, Rosario is more dangerous than Córdoba, or Ana is more generous than Juan, whatever, okay? So when the adjective is long, we have to add more. You remember that from level 2? Yes. Yes. Los veo así como que, bueno, como que no se acuerdan mucho, me parece a mí. Okay, I'm going to give you some examples that you have on the platform.
No, tengo que cerrar acá. Pensé que podía ir por otro lado. No puedo. Okay, this is in grammar 1, okay? The use of comparatives. It's not a big topic because this is a topic that you saw in level 2, okay? So, for example, being a tour guide is more interesting than being a bus driver, okay? As the topic is jobs, we are comparing jobs, okay? Or working at an office is safer than being a pilot. Or I prefer less crowded areas. Este sería lo opuesto de more. Okay, en vez de decir more crowded, less crowded. Okay, being a community manager is as popular. And in this case, the comparative is a comparative of equality. No es que uno sea más que el otro, sino que hay un grado de igualdad. Entonces, en este caso, en el caso de igualdad, que esto sí me parece que es nuevo en este nivel, porque en el nivel 2 no lo hemos visto, solamente usamos el adjetivo corto o largo pelado entre as. Okay, so Candelaria is as beautiful as María Paz. Okay, or Martín is as hardworking as Simón. Okay, entonces hay un grado de igualdad, ninguno es más que el otro. Okay, o Córdoba is as dangerous as Buenos Aires. Okay, so no hay uno más que el otro. Entonces en este caso el adjetivo sea corto o largo se mantiene sin variaciones, ¿sí? Entre dos as. ¿Okay? Igualmente, como son comparativos, tenemos que tener los dos elementos que estamos comparando. Magazine ads are as effective as newspaper ads. Okay? Or, I don't know, Twitter is as interesting as Instagram. Ahora, si yo quiero decir que me gusta, que me parece mejor que Instagram, bueno, pongo more interesting than, okay? Which are the two adjectives that are irregular? We compare. Well, there are three really that the most frequent ones. You remember? Good, and far is the other that appears on the platform, okay? So the comparative of good is better than, okay? El comparativo de bad, worse than. El comparativo de far, further than. Further than. Here, on the platform, para que recuerden, okay, tienen las reglas ortográficas de los adjetivos. ¿Por qué? Porque hay algunos que, por ejemplo, bueno, near, narrow, no cambian nada, por ejemplo, pero por ejemplo, big, que es consonante precedido de vocal, dobla la consonante, o por ejemplo, adjetivos que terminan con E, no agregan otra E, sino que agregan la R directamente, o adjetivos que terminan con Y, cambian la Y por I latina, bueno, los adjetivos largos, claramente, bueno, y acá tenemos también el comparativo de inferiority, less, en vez de more, porque no existe un sufijo para los cortitos, ¿sí? Existe el sufijo para superioridad, pero para inferioridad no existe un sufijo. Entonces, en todos los casos tenemos que poner less, sean cortos o sean largos, ¿sí? Less near than, less big than, less dry than, por eso no tenemos reglas ortográficas, ¿sí? And in the comparative of equality, tampoco tenemos reglas ortográficas. ¿Por qué? Porque el adjetivo va pelado, ¿ok? Sea corto o sea largo, entre dos has, ¿ok? So, can you make a sentence using less?
because not always something you want to show superiority, okay? Por ejemplo, a ver, a veces pensamos en two restaurants y los dos son carísimos. Entonces a veces ni siquiera nos sirve decir este es más barato que aquel. No, este es menos caro. ¿No les pasa a ustedes que a veces no son como extremos? Entonces a veces necesitamos usar el menos. No es muy común, pero a veces lo usamos, ¿sí? Entonces, this restaurant is less expensive. ¿Qué quiero decir? Que it's less expensive than that one. Quiere decir que los dos son expensive, pero este es un poquito menos, ¿ok? You understand what I mean? Entonces, el uso de less really has no complications because really the adjective is pure, I mean, with no modification, pero sí se tienen que acordar que como están comparando, tienen que usar el than, ¿ok? Sea corto o sea largo, acá no tenemos que matarnos pensando si es corto o largo. La verdad es que la mayoría de los adjetivos son cortos, o sea, lo más fácil va a ser agregar el er. Los largos se nota que son largos, o quizás son, ni siquiera, ahí habla de sílabas, a veces es difícil contar las sílabas en inglés, ¿sí? Pero bueno, más o menos los golpes de voz apuntan a las sílabas, ¿ok? Y en el caso de equality, ¿ok? Can you make a sentence using two things that are equally good or equally bad or equally interesting? Can you think of two films in Netflix or two series, or what can you tell? What can you say? Give me a sentence showing that two elements are equally or long or short or big or small or interesting or boring or difficult or whatever. Two careers, two animals, two whatever. How I Met Your Mother is as interesting as Friends. Okay, can you repeat, Joaquin? Yes, how I Met Your Mother is as interesting as Friends. How I Meet Your Mother. This is what you said? Yes, is a series. Ah, I'm sorry. I didn't understand. Okay. How I Met Your Mother. Yes. Okay. Yes. Is that, How I is Met. that, okay. How I Met Your Mother is as interesting As Friends. as Friends. Ah, okay. I couldn't. Okay. Yeah. Sorry. Okay. Okay. Can you give me another example? So these are two TV series or films. Yes. Series. Okay. What else? For example, Kempes Stadium is less big than Talleres Stadium. Great. Yes, it's less big than. Well, it's not less big. Okay, it's bigger. It's just the opposite. Belgrano Stadium is less big. Yes, yes. No sé si aplicaría el big, porque sorry, ¿no? Para los de Belgrano. No soy ni de Talleres ni de Belgrano, chicos. Soy de Tigre porque me obliga mi marido, pero así que no sé porque porque no son los dos grandes. O sea, el de Belgrano no es grande comparado con el de, o sea, claramente Kempes is bigger, ¿ok? A lo mejor si comparas Kempes con el Estadio de La Plata, probablemente. Y ahí podemos sacar que los dos son grandes, a lo mejor uno es menos grande que el otro. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, cuando hay tanta diferencia, porque realmente hay mucha diferencia entre el Kempes y la cancha de Belgrano, entonces ahí no podríamos usar el less, ¿ok? Queda como raro en realidad. La construcción está correcta,
pero queda como raro, ¿entendés? Por ejemplo, si hablamos de dos torres altísimas, no sé, las Torres Petronas y no sé, ¿cómo se llama la otra torre? La de Dubái, no sé cuál es. Bueno, ahí sí, porque son re gigantescas, ok, bueno, una es un poquito menos alta que la otra. ¿Me expreso bien? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Mm? Entonces, cuando hay mucha diferencia por ahí, es preferible usar el more o el air, okay, en este caso bigger o smaller, porque hay mucha diferencia. Okay? But I was thinking in terms of equality, something that has the same size or the same value, two things that are similar. Okay, great. That is good. It's a good example. All right. USA is as expensive as Europe. Is as Europe. big as Europe. Yes. Okay, good. Can you use another adjective that is not big? Expensive. Expensive. Okay, good. It's as expensive as Europe. All right, good. If you think in terms of, I don't know, 2 ice cream flavors, and you use the adjective delicious, for example. This is a personal opinion, okay? I think that chocolate is as delicious as lemon, but maybe it's not your opinion, okay? Probably you don't like lemon ice cream, okay? For example, cremolati is more delicious than grido. Well, in that case, you are using more. All right, good. Okay, well, I think you are let's work a bit with comparatives. I'm going to give you some examples and you make the sentences, okay? So we're talking about animals, okay? So what can you say? The mouse is Smaller. Smaller Than the horse. okay. The cat is cleaner than the dog. okay. The turtle is Slower Slower than the rabbit. rabbit. The horse is Faster than the cow. Faster than cow. Than the cow, and the giraffe is taller than the zebra. Taller than the sun. good. These are short adjectives, okay? And you add er, smaller than. No se olviden del than porque si no está incompleto, okay? Well, these are examples where you double the consonant, okay? The elephant is Bigger. bigger than the rhino. In this case, double G. Okay, the hippo is Faster. fatter than the zebra. Double T. Okay, a fish is wetter than a spider. Well, es más húmedo porque vive en el agua. Well. A worm is Slimmer son adjetivos que doblan la consonante porque es consonante precedida de vocal. Esto también es consonante precedida de vocal. Y ustedes me van a preguntar por qué. Bueno, este no, consonante precedido de consonante. Pero este precedido de vocal, pero sin embargo tiene una doble vocal, por ejemplo, ¿ven? Y en el caso de slow, es una consonante precedida de vocal, pero a nivel fonético es slow, es un diptongo. Slow. ¿Entienden?
Yes. Yes. Por eso no doblamos la W. ¿Ok? En cambio acá es bake, hat, wet, phlegm, mat. ¿Ok? Es una sola vocal. Okay. And these are the cases where you change Y to I. For example, a butterfly is Prettier. Prettier than than a a beetle. beetle. Okay, you change, cambian la Y por I latina y agregan R. Okay, a parrot is noisier than a canary. The elephant is Heavier. Heavier heavier than than the the rhino. rhino. Okay, the monkey is Sillier Sillier than a than gorilla. sillier than a gorilla. The shark is deadlier. Okay. Here we have some long adjectives. Okay, long, where we use more. More. So the peacock is More beautiful than more beautiful than the than the turkey. turkey. The lion is More dangerous dangerous the than the jackal. The dolphin is More more intelligent. intelligent more intelligent than the tuna. El atún. The snake is more more interesting than the interesting than world. the wolf, and a wolf is more vicious than the octopus. All right. So, in this case, all the examples I provided, you have or short or long adjectives, but always short or long, but always you have the two elements. Okay, you have the two elements. You have the two animals. In this case, we're using animals, okay? But when you compare, you always have the two elements, okay? Now, Miss, one question. what happens when you have not two elements, but when you want to talk about that one element is superior to a group of elements. In this case, you are comparing, but in this case, we're talking about superiority. Superiority, that is in the group of, a ver, tiene que ser por lo menos, yo no quiero decir en 1 millón, en 20 millones. Cuando hablamos de superioridad puede ser de 3 hermanos, uno se destaca, ¿sí? No hace falta que sea 1 millón, puede ser de un grupo limitado de cosas o de personas o de lo que estemos hablando, ¿sí? En ese caso ya no vamos a tener 2 elementos claramente, sino vamos a tener un grupo de elementos, ¿sí? Y lo vamos a marcar nosotros, digamos, a qué clase de qué estamos hablando, ¿sí? Y esta es la segunda parte del mismo grammar topic that you have on the platform, okay? And in this case, we're going to use most, the most. When the adjective is long, the most. And when the adjective is short, and we add est, the easiest job, okay? So in this case, we are talking about superiority, okay? So to compare one person, place, or thing with several other people, places, or things of the same kind. Tenemos que elegir dentro del mismo grupo de cosas, ¿sí? Entonces, speaking another language is the most important skill. The most important skill. The most important ability. Porque las abilities son muchas. Son reading, son writing, son speaking, ¿ok? Entonces, de todas las abilities, listening es otra de las abilities. De las 4 abilities, de las 5 abilities, la más
importante en esta oración, claramente, ¿ok? The most important is speaking, ¿ok? Or ice cream taster is the easiest job I have ever had. You know what an ice cream taster is? Taste ice cream. Sí es. Me parece espectacular. Es como catador de helados o nada que ver. Claro. Sí, catador de helados. Sí, a mí me gustaría ese y coffee taster. Chocolate. Y chocolate taster. Chocolate. También. Okay. So, again, okay, we have to consider long and short adjectives and remember to use the before the superlative, okay? Y acá otra vez vuelven a tener los mismos, las mismas reglas gramaticales que tenían para los comparativos, las vuelven a tener para los superlativos, ¿sí? O sea, los que no cambian, los que doblan los que doblan en el comparativo doblan en el superlativo, ¿sí? The biggest, the largest, the gentlest, the driest, the noisiest, the most interesting, because it's a long adjective, okay? Okay, and here are examples, okay, when you compare actions. For example, doctors work harder than actors. Este no es un adjetivo. ¿Qué sería en realidad? Comparativo. Porque está modificando a work. Entonces, ¿qué es lo que qué es? Es un No es un adjetivo. adjetivo, es un adverbio. Es un adverbio. Los adverbios son los que te dicen cómo se realiza la acción. En castellano generalmente terminan con mente, rápidamente, difícilmente, tardíamente, bueno, alegremente. Generalmente terminan con mente, ¿ok? En inglés generalmente terminan con li, generalmente. Pero no todos. Por ejemplo, hard no termina con li, porque si dicen hardly, es otra palabra que no tiene que ver con un adverbio, ¿sí? Entonces, doctors work harder than actors. O gas prices are rising more rapidly. En el caso de hard, es igual como adjetivo que como adverbio. Cuando el adverbio termina con li, ahí no, ahí ya tienen que agregarle el more. Entonces acá está hablando de la suba de precios, no de los precios, sino de la suba. Por eso estamos usando un adverbio, que es un tema que también aparece en la unidad. People in the US tend to live more comfortably than people in Argentina. Entonces, la mayoría de los adverbios, como dice la unidad de gramática, agregan li, y entonces ya quedan demasiado largos, entonces la mayoría agregan more. More comfortably, more interestingly, more intelligently, more healthily, ¿ok? Y son todos adverbios. Acá están los adverbios, badly, well, better, worse, best, worst, ok. Bueno. Es un resumen de los comparatives and superlatives. This is the first grammar topic, and I'm going to work a bit with some examples talking about superlatives, okay? But in this case, what are my superlatives? Oh, I lost. Yeah. Give me a sec.
Okay, take a look at these sentences, okay? We're going to use the superlative, okay? So this building is very old. It's the oldest building in the town, okay? The oldest. Remember that in the superlative, old is short, pero siempre tenemos que agregar the. ¿Con qué estamos comparando? Con todos los demás edificios de la ciudad, ¿sí? No estoy hablando de todos los edificios, por eso no tengo los dos elementos claramente. Estoy hablando de que de todos los edificios, este es el más alto. Okay, let's see number B. It was a very happy day. Okay, it was the happiest day of my life. It's a very good film. It's the goodest film I have seen. It's the best film. It's the best. Okay, remember that good is irregular. It's the best film I've seen. Okay, good. What about the next one? It was a very bad mistake. It was the worst. The Was most The worst. mistake. The worst mistake. Okay, in my life. mistake. It was a very cold day. It was the The coldest coldest. day The of the year. Coolest of the year. cold. What did you say? Coldest. Coldest. Okay, the coldest. Okay, great. She's a popular singer. She's the most popular singer in The the most popular. The Okay, because most- popular is long. She's the most Mhm. popular singer. Okay, she's the most popular singer in the country. He's a very boring person. He's the most boring It's person. Most I boring. know. He's the most boring person I know. Okay, this house is very big. It is It is Yes, the biggest house. house Okay, I lived in. And my cousin is very tall. He's the Tallest. Is it taller? tallest. most Okay. Good. And Laura is a very pretty girl. She's the prettiest. prettiest. The prettiest girl. Well, I'm not going to continue with this idea of comparatives and superlatives because really it's a revision from level 2. If you have problems, okay, or if you don't remember, okay, well, let me know next class, okay, but I want to have a panorama of the unit, okay, because next week we're going to start with unit 2, okay. Well, we are still in the grammar focus, okay, and here you have a forum, okay, where you have to click and write sentences using comparative structures. Tienen que mantener estas, no es libre el ejercicio, sino usar esto como está acá armado, ¿ok? Hablando de trabajos, de jobs, que es el tema de la unidad, jobs, ¿ok? So, I don't know, doctors work harder than, I don't know, architects. Well, you invent, it's a personal opinion, okay? Or, I don't know, teachers, pilots have a more stressful job than bus drivers, for example. I don't know, you think about different jobs because in the unit you have lots of different jobs and you work on that. This is for you to do on your own. It's not self-correction, I have to correct it, okay? And now let's go to the second grammar topic. And in this case, it has to do with past participles, okay? I'm very sorry that I'm going so fast, okay? It's because we have only one class. Next class, I have to start with unit 2, okay? So I want to give you a panorama
On Monday, if you have problems with Unit 1, you ask me, okay? You ask me. Here in the grammar 2, we have the past participles. What is the past participles? When you use a verb in the third column, I think you haven't seen past participles yet, because the past participle is a tense that we use with the present perfect. Did we see present perfect last year in level 2? I don't remember. Does anyone remember? No? You don't remember? I don't remember. No, I don't remember. Estoy fijando en el nivel 2 para acordarme yo, porque no, la verdad que me hacen un bolón con los temas. Me parece que lo vemos este año en Present Perfect. So let's see. Okay. Because this year we're going to see the present perfect, that is another form of past, okay? I don't know if you saw that you have a list of the verbs in the infinitive, and then you have a list of the verbs in the simple past. Eso lo vimos el año pasado, ¿sí? The simple past. But there is still another list, that is the past participle. Cuando ustedes vean la lista de 3 verbos, una es el infinitivo, la otra es el simple past y la otra es el pasado participio, que es el past participle. El past participle lo vamos a aprender en profundidad recién cuando veamos el present perfect, y lo vamos a ver en la unidad, después del primer parcial, ¿sí? En la unidad 5, o sea que todavía nos falta. Entonces vamos a aprender algunos pasados participios, y que generalmente los usamos en forma de voz pasiva. La voz pasiva también la vamos a ver después del primer parcial en la unidad 6. Pero es como una introducción a estos pasados participios, pero solamente los van a ver en algunas construcciones, como por ejemplo esta. The employee was fired by the supervisor. It was fired. ¿Qué quiere decir was fired? Can you interpret that? Does anyone know? Nobody knows? ¿El empleado estaba cansado de supervisar o no? Yes. Was fired, ¿no es estaba cansado? No, tired. Ah, ¿No tired, fired. Ah. It was fired. ¿Despedido? Despedido, ok. Sí. Was fired. Es un vocabulario que aparece en esta unidad, ok. Of course, fire es fuego, ok. Y yo puedo decir, I fired money, ok. Yes. Yo la eché. Pero cuando yo quiero marcar, que para mí es más importante que no quién echó, sino quién fue echado, ¿ok? Y esa sería la construcción que están viendo acá. Was fired, porque yo estoy poniendo el foco en que esta persona fue echada. ¿Por quién? Por el supervisor. Pero a mí me da, yo le quiero dar más, yo personalmente, por eso hago esta oración. Si yo quisiera marcar que el supervisor Martín Rossi despidió a todos sus empleados, bueno, lo pongo a Martín Rossi adelante y lo escracho mal, ¿sí? Entonces, lo que yo pongo adelante es lo que yo le estoy dando mayor importancia, que es una construcción de voz pasiva, ¿sí? Por eso estoy usando el verbo to be y el pasado participio del verbo fire, que es echar. En el caso de ustedes, los pasados participios que van a ver ahora son todos regulares, o sea, todos con ed. Entonces no van a tener mucha, no sé si aparece alguno irregular, pero la mayoría son regulares, ¿ok? So the employee was fired, or my brother was hired. Is the opposite. What is was hired?
He started a Contratado, justamente lo opuesto. A lo mejor, para mí no tiene tanta importancia quién lo contrató como que lo contrataron, ¿ok? Lo que pasa es que en español, y eso es un poco, se nos va a complicar un poco cuando veamos voz pasiva, no usamos tanto la voz pasiva, salvo en algunos casos particulares, y usamos mucho la pasiva con C, con la palabra C. Pero bueno, en estos casos son ejemplos bastante más claros, ¿sí? Fue despedido, o fue contratado, ¿ok? Y es el uso de los past participles, ¿ok? Entonces, fíjense acá, fired and hired are verbs forms called past participles used in passive forms, okay? In the future, we are going to learn passive voice, y ahí sí, los quiero ver con todos los verbos en pasado participio, pero bueno, falta un montón todavía, ¿ok? Entonces, fíjense, a past participle is a verb that indicates past or completed action, o sea, is past, ¿ok? The regular form is by ed. Por eso les digo que acá la mayoría de los verbos que vamos a ver en pasado participio son regulares. En el futuro vamos a ver los irregulares que sí cambian un montón, ¿sí? Pero no quiero, porque realmente no van a aparecer, fíjense, los casos que aparecen acá son todos verbos regulares, ¿ok? You would get paid, vas a ser pago. Ni siquiera sé cómo decirlo en castellano. You would get paid. Te pagarían, sería algo así como que te pagarían, algo así. Porque no tienen ni mucha traducción en español, ¿sí? O you would be required, se te requerirá, algo así, ¿ok? Sí, claro, pero que en castellano quedan como raros algunos ejemplos, ¿sí? Quedan como medio raros, ¿ok? Pero la mayoría de los que aparecen acá son todos verbos regulares, ¿ok? Fíjense, salvo, give, o make, or do, ¿ok? You don't have irregular verbs, okay? So, well, here you have to complete, okay? Yo creo que hay quiero buscar, porque me parece que hay una listita, y si no me gustaría mandarle una listita para que ya la tengan. ¿Quiere que le mande una listita de verbos para que la tengan? Porque les va a servir después para la... Yes, please. Para la unidad 5 y para la unidad 6. Bueno, acá voy a anotar. One question. ¿Eh? Una pregunta. ¿Va a haber algún drive donde queden todos los documentos aparte? Excuse me? ¿Va a haber algún drive donde se guarden todos los documentos que usamos en clase? No es un drive, bueno, cuando empieza la unidad, en realidad, acá, en resources, tienen todos los archivos para bajar, digamos, vocabulary list, listening script, pronunciation script, reading script, answer script, pero justo en esta unidad me da la sensación que no hay una lista de verbos. No sé por qué me parece que no hay una lista de verbos. Que debería haber, pero no hay. Que no es que la vayan a usar, por eso yo no se las quería dar porque como atosigarlos, pero me parece más cómodo que ya la tengan, ¿ok? Antes de que termine, antes de que lleguemos a la unidad 5 y 6. Porque como acá aparecen algunos, estoy buscando, pero
Yo me parece que había visto una listita cortita, pero y siempre yo la complemento y les doy una lista eterna, pero están casi todos los verbos. Entonces, ya en el futuro, cuando ustedes buscan un pasado participio, si no está en esa lista, no, ya está, no hay más. O sea, es con ed. Es como para descartar, ¿me entienden? Porque creo que hay una listita acá en esta unidad, pero es escueta. Y bueno, ya de última ya la tienen para la unidad 5, para la unidad 6, donde sí van a haber muchos. Y de paso van marcando en esa lista, con resaltador, los verbos que aparecen, porque son los que seguramente van a evaluarles, ¿sí? Sobre todo los irregulares. Entonces, la lista que les voy a mandar es tan completa que si no está ahí el verbo, chicos, le agréguenle ed y sean felices, ¿ok? No lo piensen más, ¿sí? Básicamente eso. Well, no, what I want to show you, okay, is the focus on writing. Que por ahí miren lo que es el writing, okay. Well, here you have the presentation of the writing, okay, and it says match the headings with the correct paragraph, okay. This is a writing which includes experience, because you are writing to find, to apply for a job, okay, to apply for a good position for a job from an advertisement. So you answer the advertisement. This is an example of the writing you're going to make, okay? So you have to include experience, what you're doing now, achievements, okay? It has to do with education, qualifications, skills, and why you are writing and where you saw the advertisement. Okay, so this is a model, okay? A model. Then you have the answer here. Here you have tips for writing the text. Tips. Yo les decía que es un writing que es bastante complejo, para que le presten atención, ¿sí? Avoid general statements. Understand? Generalizations. Use facts, dates, and numbers. For example, I've got an IT qualification, okay? IT is information technology, tiene que ver con la tecnología, ¿sí? In April 2017, I received an IT certificate at the National University. O sea, hechos, no cosas generales, ¿ok? O sea, I've got an IT qualification es muy general. Pues si ustedes dicen que en tal año recibieron ese diploma o esa certificación de tal universidad, lo están cerrando al informe de ese dato que están dando, ¿sí? Avoid quantifiers, like a lot, many. For example, I did some work in a school. Some. Es como muy vago, ¿ok? Estamos hablando de una carta para solicitar trabajo, que es una cosa que ustedes lo van a usar en el futuro, si if you apply for a job in another country, if you apply to work in a university virtually or whatever. O sea, estas son cosas importantes, ¿sí? So, I worked for PS school for 6 months in. Entonces, todo lo que sea tiempo, cantidad de tiempo, periodo de tiempo, acotarlo y decir la verdad, no hace falta mentir, ¿sí? Give specific examples of how your experience and skills match
the employer's requirements, okay? Because when you write an application letter, en todos los trabajos que se pide un empleado para ese trabajo, se exigen determinadas cosas, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez han presentado en entrevistas o han escrito cartas en español para trabajos, o han tenido entrevistas o algo así, ¿no? No, nadie. Yes, teacher. Ay, la Moni me contesta, menos mal, Moni, me siento tan sola. Me siento tan sola de que me siento tan sola. Ok, bueno, cuando ustedes solicitan un trabajo, generalmente en el encabezado de la publicidad para ese trabajo, están los requirements. Los requirements son los requisitos. A veces los requisitos tienen que ver con la edad, con el conocimiento, con conocimiento de informática, de programas de la compu. Pero a veces también hay otros requirements que pueden ser cosas que tengan que ver con la personalidad, una persona que le guste estar al aire libre, o que le guste conocer gente, o que le guste trabajar con niños, o que le guste trabajar con ancianos, o sea, o que le guste trabajar con horario o sin horario, o a la mañana o a la tarde, o en una oficina o en una terraza. O sea, muchas veces entre los requisitos, gente que no tenga familia, o gente que sí tenga familia, o qué sé yo, porque depende del trabajo. Imagínense si ustedes qué sé yo, por ejemplo, cuando yo fui a enseñar español hace muchos años a Estados Unidos, bueno, necesitaban una persona que fuera nativa de español, pero que supiera inglés, que le gustara dar clase, que le gustara enseñar a adolescentes, que le quisiera vivir en un campamento, que no tuviera problemas de horario para quedarse 3 meses. O sea, entonces, sí, que tuviera buena onda y que supiera adaptarse o sea, hay un montón de requisitos. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de los requirements, ¿ok? Requirements. Las habilidades. Las habilidades. Sí, son requisitos, pero también tiene que ver con las habilidades. Por ejemplo, I'm hardworking and reliable. Hardworking. Uno se vende también, ¿sí? O sea, soy trabajador, uno se vende. O I had the opportunity to develop, esto es como muy general, por eso la flechita indica cómo decirlo de una manera un poco más armadita. I had the opportunity to develop my group management skills during my work experience with the Rio School in August. Use the correct register. This is a formal text. Entonces, nada de bye-bye, see you soon, nada de eso. Formal language, full forms, not contracted forms, formal structures, expressions, linkers. Avoid chatty, informal, colloquial language. Acá tienen un modelo, otro modelo, porque recién acá tienen una carta justamente, I'm writing in response to your advertisement on the website for the teaching role. My name is blim, blim, blim. I am currently studying drama, and lo que están haciendo ahora. As you will see from my CV, mi currículum, I achieved, blim, 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 blim. Okay, bueno. Acá tienen otro modelo de carta. I would like to apply for the position, etc. Tienen para chequearla. Y acá tienen el writing.
acá no les dice a dónde van a solicitar el trabajo, o sea que es libre el trabajo que ustedes, la carta que ustedes escriban, ¿no? Normalmente van a escribir una carta para un trabajo que a ustedes les interese o que esté relacionado con la vida de ustedes, claramente, ¿sí? O sea, si yo tuviera que escribir una carta, probablemente escribiría una carta a una universidad que pide una profesora de inglés, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes dentro del medio donde se mueven, si están estudiando en la facultad o si están trabajando en algún lado, o si, cuáles son sus intereses, bueno, van a apply for a job in different places, ¿ok? Entonces, imagine you have the opportunity to apply for a job of your interest. Write a descriptive paragraph of about 150 words. Remember to organize your paragraph with this information. Por eso les digo que cuando lo organicen el texto, vuelvan para atrás, porque este está como más armadito, este ejemplo, ¿sí? Give reasons for your interest in this job or this company, qualifications, mention your achievements and skills, esto tiene que ver con la experiencia, good at problem solving, communication skills, ability to work under pressure, good team player, mention any other experience, conclude your text explaining why you are a good candidate for the job. Y, bueno, y después lo suben acá, que dice upload. Bueno, no tengo nada cargado porque, bueno, nadie subió nada todavía, claramente, ¿sí? Pero bueno, me quería detener un poco en esto, porque normalmente no les llevan mucho el apunte, y la verdad, me parece un writing que es bastante, no difficult, pero bueno, que hay que medirlo as regards vocabulary. Primero empiecen con la unidad. ¿Por qué? Porque así se van familiarizando con el vocabulario. Hay mucho vocabulario, mucho vocabulario. Entonces, me parece importante que empiecen desde el principio, no empiecen con el writing, ¿ok? Eso es al final. Como después no voy a tener oportunidad, acá tienen también mucho vocabulario que tiene que ver con esto, con speaking, pero que también lo pueden usar en el writing, ¿ok? Esta es para una speaking activity que después van a cargar acá, pero todo esto, what do you do? I am responsible for, si ustedes hablan de las actividades que están relacionando, positive aspects, negative aspects, todo este vocabulario también les va a servir para el writing, ¿ok? Y lo pueden bajar también a eso, dice download. Here in vocabulary, fíjense, part-time job, employed, unemployed, self-employed. Entonces, por eso se los mostré como pantallazo, pero en realidad primero tienen que empezar con el vocabulario y desde el principio para que puedan familiarizarse con con jobs, okay, with different kinds of jobs. Really, the grammar topic in this unit is not a big deal because it's a revision of the comparatives and superlatives from level 2. And the only different thing would be the past participle, que aparece muy escuetamente, solamente para hablar de he was fired, he was... Pero por ahí he visto que han aparecido algunos pasados participios irregulares, entonces por eso les digo que en un ratito les voy a mandar una lista para que ya la tengan, la descarguen o la tengan a mano, de verbos irregulares, tanto la segunda columna como la tercera. La segunda es del simple past y la tercera es del past participle, ¿ok? Entonces ya la van a tener a mano para cuando vean todos los verbos y de paso van marcando
en esta unidad van marcando lo que aparecen. Serán 2 o 3 irregulares, porque creo que estaba find, eat, y eso sería otro más. 2 o 3 nomás, irregulares. Entonces los van marcando, y cuando lleguemos a la unidad 5 y 6, que es donde van a ver en cantidad los past particles, bueno, también los van marcando, porque la verdad, en esa lista hay muchos que no los van a usar en su vida, la verdad les digo, ¿sí? Pero a mí me resultó muy útil, y a mis alumnos en general les resultó útil porque es una forma de descartar, porque siempre por ahí, ay, será, hasta se ponen a googlear, entonces listo, no está ahí, chao, es de ahí, punto, no pare de sufrir, ¿sí? O sea, that's it. I hope next class you talk a bit more, okay? So I hope you can take a look at the second unit. Apart from completing the activities of Unit 1, tienen bastantes actividades para hacer en la unidad 1. Aviso que tienen muchas actividades. Speaking tienen como 2 o 3, listening tienen como 2 o 3, reading, bueno, el reading lo hicimos, era para la virtual class, un after reading, después tienen el writing, tienen the job application, tienen mucho para hacer ustedes, Yes. Tengo una pregunta. ¿Las actividades, o sea, hay que hacerlo en algún tipo de orden o No, las yo hacemos más? recomiendo hacerlos en el orden en que aparecen en la plataforma. Bueno, porque se van complejizando y te van incorporando, te van llevando de a poco. O sea, es imposible que vos te vayas a la última actividad que era el writing, cuando no incorporaste nada de vocabulario de jobs, ni de adjetivos, ¿entendés? Entonces, el orden es el orden en que está presentado en la plataforma. Desde el leading, a veces el orden es primero el reading y después el writing, a veces primero es el listening y después el vocabulary, a veces primero es el vocabulary, o sea, el orden va variando en todas las unidades, porque de acuerdo a cómo nosotras pensamos el material. Si vamos a partir de un listening, si vamos a partir de un reading, si vamos a partir de un video, ¿sí? Entonces, todas las unidades son distintas, el orden de las unidades es distinto. Entonces yo recomiendo seguir el orden en que están presentados los temas en la unidad. ¿Y en algún momento vamos a tener posibilidad de corregirlas haciendo todos o eso queda así, digamos? Todo lo que yo tengo que corregir, lo corrijo y vos vas a poder entrar en la plataforma y ver tus correcciones. Claro, bueno, listo. Todo. A veces te manda notificación, a veces no. Pero vos, bueno, quédate tranquilo, que si yo te digo que te voy a corregir de martes a martes, quiere decir, el martes que viene vas a tener todo corregido. Si lo hiciste después del martes que viene, bueno, probablemente me lleve más tiempo corregirlo porque ya voy a estar en la unidad 2 corregida. ¿Sí? Claro. Pero, y por ahí si no tuvieron tiempo, bueno, con decirme, profe, se me pasó, por favor, fíjese, estamos en la unidad 3, pero quiero que me vea el writing de la unidad 1. Bueno, me lo dicen personalmente o por privado para que yo vaya a la unidad 1, porque si estoy en la unidad 3 seguramente no voy a volver a la unidad 1. ¿Sí? Entonces ustedes me avisan porque ustedes quieren tener un feedback. Entonces, todas las actividades que son para cargar, speaking, writing sentences, todo lo que ustedes tienen que entrar a un foro o a un Padlet o cargar un audio o cargar un diálogo o cargar un writing, todo eso yo lo tengo que corregir y vos vas a recibir un feedback. Joaquín, acá esto está bien, esto, acá corregí aquello, la pronunciación de esto, ¿está? Normalmente cuando son speaking, les digo, corregí la pronunciación de tal cosa. Y también les voy a mandar unos links de unos diccionarios, porque ya en este nivel necesitan tener diccionarios monolingües, básicamente, para que puedan ver la definición, la pronunciación, la escuchen, ¿sí? Y si esa palabra se puede usar como adjetivo, como verbo,
y ejemplos, ya en este nivel ya poco bilingüe de diccionarios, ¿sí? Ya vamos apuntando a un diccionario monolingüe, ¿sí? Para que puedan ver la definición y cómo usarlo en diferentes oraciones. Entonces también les voy a mandar un montón de links con los diccionarios, ¿ok? ¿Estamos? Ok. Bueno. Yes. ¿Quedaron agotados? Bueno, Ok. no se me mueran, traten de sobrevivir hasta la semana que viene. And see you next week, ¿ok? Anoten Ok. todas las dudas y las cosas que les surjan de la plataforma, anoten. Entonces la clase que viene, antes de empezar la clase, aclaro dudas de cosas que no, porque claramente no sé por qué, pero bueno, no han entrado a la plataforma, no se han interiorizado demasiado. Por eso la idea es que le echen un vistazo a la plataforma para que no sea tan pesada la clase, ¿sí? Para que realmente puedan sacarle provecho, y puedan hablar y practicar y ejercitar, ¿ok? Ok.